Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este Facebook Live. Son las 7:31 de la noche y hoy vamos a tener un especial con dos invitados importantes, muy interesantes. Vamos a hablar sobre el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque y de la OCDE. Ahora vamos a explicar por qué también este paquetazo no solamente es de origen criollo, sino principalmente de origen extranjero. Antes de iniciar, los invito a que hagamos rápidamente este video y les recomiendo compartir esta transmisión para que más personas se unan y se enteren qué es lo que viene en los próximos meses de reformas del gobierno de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque está preparando un paquete de reformas neoliberales propio de su talante antidemocrático y obediente al gran capital extranjero. Siguiendo las orientaciones de la OCDE, organización controlada por Estados Unidos, la ministra de Trabajo anunció una reforma de flexibilización laboral y, entre otras cosas, quieren permitir la contratación laboral por horas, medida que solo servirá para abaratar la mano de obra y reducir los ya precarios ingresos de los trabajadores colombianos. Ya anunciaron una reforma pensional que cumple obedientemente con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE para que todas las pensiones y todos los ahorros de los colombianos queden en manos de los fondos privados, es decir, del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que controla estas entidades financieras. Ya anunciaron la expedición de un decreto para crear un conglomerado con las entidades públicas que quedan en el sector financiero, pero ya Carrasquilla y otros ministros también señalaron que había que privatizar otras empresas como nuestra emblemática Ecopetrol. Llegó la hora de decir no más. Por eso los invito a que el próximo 17 de octubre llenemos las calles de dignidad y dejarle muy claro a Iván Duque que, así como lo hicieron en Ecuador, no vamos a permitir que imponga este paquetazo neoliberal a favor del capital extranjero y de las grandes potencias del mundo. Bueno, bienvenidos una vez más a esta transmisión. En primer lugar, quiero presentarles a los dos invitados de hoy. Diógenes Orjuela me acompaña esta noche, domingo, una noche bastante fría. Diógenes es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la central de trabajadores más grandes que tiene el país. Diógenes, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Manuel, buenas noches y a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar compartiendo con usted este espacio. Y también me acompaña Aurelio Suárez. Aurelio Suárez, muchos de ustedes lo deben conocer, es analista en temas económicos, en temas políticos, panelista de Blue Radio y también es integrante de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Aurelio, buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Manuel, muy amable por su gentil invitación. Una feliz noche a todos quienes están ya conectados con nosotros y por supuesto un saludo a Diógenes Orjuela, el presidente de la CUT. Bueno, vamos a arrancar entonces. Diógenes, la Central Unitaria de Trabajadores está convocando una jornada nacional de paro para el próximo 21 de noviembre. ¿Cuáles son las razones de esta convocatoria? Primero, Manuel, la convocatoria es una decisión de todo el movimiento sindical porque estamos las tres centrales, está el movimiento estudiantil, UNES y ACRES, están las organizaciones sociales agrupadas en diferentes sectores. El objetivo fundamental del paro del 21 es un proceso en que vamos a confrontar lo que hemos llamado el paquetazo de Duque, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Para nosotros ese paquetazo tiene tres componentes básicos: la reforma laboral para salarios de miseria, la reforma pensional para pensiones de miseria y engordar los bolsillos del sector financiero, y lo que hemos llamado la holding financiera, en donde decimos que la salud, la seguridad social de los colombianos, que depende del Estado, entra al mercado de capitales, entra la especulación financiera. Es decir, lo que viene es una serie de reformas anunciadas por el gobierno de Duque, reformas diseñadas por organismos multilaterales como la OCDE, y son reformas que apuntan a más del mismo veneno de los últimos 3 años, a recortar derechos, derechos laborales, derechos pensionales, a abrir las puertas incluso para más privatizaciones, lo que implica deteriorar las condiciones de vida de la gente. Y ese es el propósito de esta jornada de movilización de paro nacional que han convocado centrales obreras, derechos laborales, derechos pensionales, abrir las puertas y a la que nos tenemos que sumar muchas personas. Aurelio, se ha dicho que estas reformas, lo que ha anunciado el gobierno de Iván Duque, no son de origen criollo,
no son diseñadas propiamente por este gobierno, que este gobierno las quiere implementar y que vienen o tienen un diseño en organizaciones extranjeras como la OCDE. ¿Podría explicarnos un poquito más de esto? ¿Qué es la OCDE? ¿Qué es lo que han propuesto para Colombia? ¿Cómo ha sido el proceso del ingreso de Colombia a esta organización? Bueno, Manuel, lo primero es que recordémosle a las personas que están ya conectadas que la OCDE, la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y su acrónimo es OCDE. Pues bien, esta es una organización que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, en parte para la reconstrucción de Europa por parte de los Estados Unidos, y en el marco de la Guerra Fría. Pero después de que, digamos, como se dice históricamente, cayó el muro de Berlín, empezaron a ingresar otra serie de economías distintas a las europeas desarrolladas y a Estados Unidos, y se terminó convirtiendo en un núcleo muy importante de países que van homogenizando sus políticas en todo el mundo. La OCDE ya no es un club de países ricos. En ese sentido, a mí pues tengo que contrariar las versiones oficiales y las versiones, incluso algunas versiones de otros centros de pensamiento que dicen que ese es un club de países ricos. Ese no es un club de países ricos. La mejor definición que yo he encontrado reciente de la OCDE es la del encargado de la OCDE en México, para América Latina, que dijo: la OCDE es un nodo de la globalización. O sea que lo que nos estamos preparando es a una nueva oleada neoliberal que se plasma a través de las recomendaciones de la OCDE. Recordemos que la primera oleada neoliberal es una oleada fundamentalmente dirigida por la OMC y el Banco Mundial, que pretendía la apertura comercial y la apertura de capitales. Después viene una segunda oleada en Colombia, que es dirigida por el Fondo Monetario Internacional, con todos los acuerdos con el Fondo Monetario de finales del siglo XX y comienzos del XXI, y ahora estamos en la tercera oleada neoliberal, y todas con la misma receta. Es que aquí no hay nada nuevo, aquí lo único que cambia es el patrón internacional que la fija. Pero si usted ve en el año 90 con la ley, pues en los años 90 con la ley 50 y la ley 100, en los años comienzos del siglo XXI, en el primer gobierno de Uribe, con el acto legislativo, corríjame Diógenes, del 2005, que modificó el tema pensional, y con la ley 789 del año 2003, y ahora volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que el que la regenta resulta ser distinto antes del gaste del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Es decir, estos son reformas que son diseñadas por poderes extranjeros, la OCDE, que es una organización principalmente controlada por Estados Unidos, y por supuesto este tipo de reformas diseñadas por ellos pues son para beneficiar a esos poderes extranjeros. Comencemos entonces, Diógenes, a explicarle a la gente cuáles son estas principales reformas. Usted ha mencionado que el gobierno de Duque quiere crear un holding, un conglomerado con unas entidades del Estado que hacen parte del sector financiero. ¿Por qué no le explicamos, Diógenes, por favor, a la audiencia en qué consiste esta reforma que está anunciando el gobierno de Iván Duque y eso qué implicaciones tendría para los colombianos? Como primera medida, está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Como segunda medida, son 18 empresas del Estado que de alguna manera tienen que ver con el sector financiero, que el gobierno va, diríamos, a fusionarlas con el Banco Agrario, que va a ser el centro aglutinador de esa empresa holding. Es decir, es como crear un grupo empresarial. Un grupo empresarial con las entidades que tienen que ver con el sector financiero. Ahí está el Banco Agrario, que sería como la empresa matriz de ese grupo, pero está la FIU Provisora, el Fondo Nacional del Ahorro, el ICETEX, Colpensiones, la nueva EPS. ¿Eso qué implicaciones tendría? Entonces, para nosotros tenemos 4 preocupaciones generales. La primera preocupación es qué va a pasar con los 20.000 trabajadores de esas 18 empresas. Claro, porque en una fusión podría haber una reducción de planta. Todas van a pasar sus acciones al Banco Agrario. Ajá. En el contexto de la norma como estaba concebida. La segunda preocupación es qué va a pasar con una serie de sectores que están íntimamente ligados entonces a las empresas de ese holding, que tienen que ver con la salud, con el ahorro de los colombianos. 2 millones de colombianos que tienen sus ahorros en el Fondo Nacional del Ahorro. 350.000 maestros pensionados y activos cuya administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio está a cargo de la fiduciaria de las Provisoras, que pasaría sus acciones también al holding. Está Colpensiones, que atiende la salud por parte del Estado, y está la nueva EPS, Colpensiones, que atiende las pensiones, y la nueva EPS, que atiende la salud directa de los colombianos. Pero están también los créditos de miles de estudiantes en el ICETEX. ¿Qué va a pasar con todas estas poblaciones?
poblaciones. Esa es la segunda preocupación que nosotros. La tercera preocupación es que nosotros tenemos el criterio de que la armazón de ese holding forma parte de la estrategia del Estado de vender los pocos activos que le quedan a la nación. Son 80 billones de pesos concentrados allí entre sus patrimonios y entre el capital que mueven. Son 80 billones que bajo el cambio de la naturaleza de todas estas empresas en el contexto de ese holding, fácilmente van a ser empresas que el gobierno las va a tener disponibles, no solo para la especulación financiera, sino en cualquier momento para privatizarlas o para entregarlas. Podemos decir que a cualquier momento o un grupo tan grande como el Aval de Sarmiento Angulo puede apoderarse de una parte de ese holding o cualquier sector financiero de carácter internacional, cualquier gran multinacional del sector financiero. Bueno, vamos a saludar a las personas que se han conectado, a Candy Fonseca que nos escribe desde Medellín, a Carlos Salamanca desde Nueva York, Santiago Gómez, Hilda Lozano, Helen Rojas y Rodrigo Mutis. Un saludo para todas las personas que se vienen conectando a este Facebook Live. Estamos hablando del paquetazo neoliberal de Duque, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, y estamos mirando el tema del holding financiero que quieren o que va a crear o que está dispuesto a crear el gobierno de Iván Duque con las entidades del Estado, las pocas entidades que quedan en el sector financiero, porque ya en la primera oleada neoliberal vino una serie de privatizaciones de entidades estatales que eran también muy importantes. Esto entonces implica, en primer lugar, la primera preocupación es que se pongan en riesgo recursos de los colombianos, que son bien importantes, recursos, ahorros de los colombianos que tienen que ver con las pensiones, con la salud, incluso con la educación, que esos recursos entonces sirvan para apalancar el mercado de capitales, la especulación financiera, y que se abra la puerta para una nueva oleada de privatizaciones de estas entidades. Y también, aunque las versiones vienen cambiando, pero el gobierno nacional y el ministro Carrasquilla ha señalado la necesidad de vender activos de la nación, es decir, de privatizar también otro tipo de entidades. Se han mencionado algunas empresas, se ha mencionado el tema de ISA, de CENIT. Cuando salen a hacer esas declaraciones se generan una serie de protestas y cuestionamientos, y como que el gobierno va echando para atrás y después vuelve y sale como anuncio de venta de activos. Aurelio ha venido analizando algunas de las consecuencias de la reforma tributaria que se cayó en la Corte Constitucional, y he oído que Aurelio ha señalado que en la medida que esa reforma lo que hizo fue bajarle los impuestos a los grandes, a las transnacionales, por ejemplo a los capitales que vienen a especular al país. En la medida en que se redujeron esos ingresos se generó un problema fiscal, un mayor hueco fiscal que taparían con este tema de las privatizaciones, o sea, feriar el patrimonio público para tapar el hueco que genera la disminución de ingresos a los grandes capitales, sobre todo extranjeros. Sí, Manuel, pero permítame primero decir que si el gobierno de Santos fue quien hizo todo el proceso de inauguración y de vinculación de Colombia a la OCDE, que no es un proceso, es un proceso de adhesión, porque eso no fue negociado, ese proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, y el gobierno de Duque empieza a implementar las medidas más de fondo de las recomendaciones que le impone la OCDE al país, pues aquí queda evidente para cualquier persona que las diferencias en materias sustanciales de la estructura económica del país entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque es absolutamente ninguna. Es decir, aquí hay una continuidad en esa política central y estructural del país en el gobierno de Duque que en el gobierno de Santos. Ahora bien, usted me preguntaba sobre el tema de la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, voy a comentar los efectos fiscales en los 2 primeros años. El primer año, por razón de la elevación del impuesto del IVA a las bebidas azucaradas, de elevación del impuesto a las personas naturales, de algunos tributos que se incluyeron allí, esa ley de financiamiento le entregaba al gobierno colombiano el primer año 7,96 billones, 7,8 billones de pesos de entrada. Pero a partir del año 2020 comenzaban a regir todas las prerrogativas y beneficios exorbitantes que el gobierno colombiano le está dando a los grandes grupos financieros y a las grandes compañías, a los que ellos llaman los 3.000 grandes contribuyentes que hay en el país. Como por ejemplo, empezar a bajar el impuesto de renta del 33 al 32, como por ejemplo, permitir el descuento de industria y comercio del impuesto de renta, como por ejemplo, descontar el IVA a las importaciones de bienes de capital.
¿sí? Todas estas medidas y muchas más que se consideran, por ejemplo, las llamadas grupos de economía naranja o a las megainversiones, incluso las megainversiones rurales, etcétera. Hay todo un listado a todos estos grupos, a los holdings financieros, ahora que está de moda la palabra holding financiero, a los holding financieros, por ejemplo, en la reforma tributaria contemplaba esto. Si el Grupo Aval, Corficolombiana, de las utilidades, le traslada al Grupo Aval, paga el impuesto de renta por la utilidad, pero lo que le traslada al Grupo Aval como holding no tiene impuesto, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el grupo antioqueño, llamamos así, que tiene el núcleo en Suramericana de Seguros. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cuánto le costaban al gobierno colombiano para el año 2020? Le costaban 9, casi 10 billones de pesos, para ponerlo en números redondos. O sea, el uno le daba 7 y pico y el otro le quitaba 10. Entonces, el presupuesto estaba de entrada desfinanciado porque van a disminuir los ingresos y van a aumentar esos beneficios. A raíz de esto, pues el gobierno ha planteado, no lo ha definido de manera, digamos, tajante, pero ha planteado venta del 10% más de acciones de Ecopetrol o venta de Cenit, que recordemos a la gente, es la empresa que agrupa a los oleoductos, el transporte del petróleo por el país, o venta de ISA. Sobre ISA le cuento que Diógenes, o venta de hablando con algunos miembros del sindicato de trabajadores de ISA, hemos estado mirando cosas que realmente, solamente por darle una puntada, el 35% de los ingresos de ISA vienen de Brasil. Solamente el 30% de los ingresos de ISA se producen en Colombia. O sea, es una especie de multilatina súper exitosa, que no está sometida a la volatilidad de los precios y sus ingresos, porque no le pasa lo mismo que el petróleo, la energía no cae de precio nunca. Es decir, es una empresa con unas ventajas enormes. Cuando usted mira todos los indicadores en los últimos 10 años, es una curva ascendente casi que sin techo. Entonces es una verdadera joya, donde el gobierno colombiano tiene más de la mitad de las acciones que se pueden entregar a cualquier precio, 5 o 6 billones de pesos, cuadran caja, eso se vuelve a gastos corrientes o simplemente gastos generales del Estado y se diluye ese patrimonio público, entregando tan valioso patrimonio construido por los colombianos durante décadas, además de que ya se entregó la generación de energía con la venta de Isagen, ahora vamos a entregar la transmisión de energía con la venta de ISA. Gabelas tributarias, sobre todo para el capital extranjero, y ese problema fiscal que se genera se llena es con las privatizaciones, feriando el patrimonio público. Eso es una de las típicas recetas neoliberales que se vienen aplicando en el país ya hace 30 años y que han hecho de Colombia no solo uno de los países más desiguales del mundo, sino también que aumenta la brecha económica entre Colombia y los países más desarrollados. Bueno, Diógenes, hablemos ahora de la reforma laboral. Anunciada la ministra de Trabajo, anunció en una entrevista algunos puntos de esa reforma, aún no la han radicado en el Congreso, pero ya anunciaron como los puntos principales. Desde la CUT, ¿qué análisis ustedes han alcanzado a hacer hasta ahora de esa reforma laboral que anunció la ministra de Trabajo? Lo primero que quiero señalar es que cómo se han sintonizado los gremios y el gobierno para ir soltándole al pueblo colombiano lo que le van a hacer. Entonces, en la asamblea de la ANDI, a la cual asistía un panel, ahí ANDI plantea el requerimiento de una reforma laboral para flexibilizar las relaciones laborales en Colombia. Esto lo viene acompañando la ministra del Trabajo con la contratación por horas. Yo he dicho que todo esto es tan perverso como en términos general del modelo, empobrece a la gente y luego le dan unas bondades económicas a la gente miserables, entre otras cosas, unas migajas que son los subsidios para que esa población le agradezca. Aquí entonces, como en este país se renunció tanto por los gremios económicos como por el gobierno, renunció al empleo, porque acabó con la agricultura y la industria, acabó la generación de empleo, y la gente anda en el rebusque y en la informalidad. Lo que están planteando es una reforma laboral para esos colombianos, el 63% que están en la miseria. Entonces plantean contratación por horas, que eso es una forma de miserable que piensan utilizar los empresarios indiscutiblemente también para golpear al movimiento sindical, golpear la negociación colectiva y preferir en últimos 2 trabajadores de 4 horas y no un trabajador convencionado de 8 horas. Pero seguidamente
nuevamente en la convención de FENALCO, entonces vuelve y aparece el requerimiento de la contratación por horas y la flexibilización al máximo en la contratación de los trabajadores, en los recargos diurnos y nocturnos, y la ministra ha acompañado esto con la formulación de que se cambie la conformación de las semanas, que la semana no empiece de lunes, no vaya de lunes a sábado, para reducir dominicales. Por ejemplo, que la semana vaya de miércoles a martes y entonces se eliminan domingos y festivos, todos estos recargos. Ahora, esta orquesta entonces le faltaba como otro tono, y es el que ponen los banqueros, los especuladores, los que más ganancias tienen, lo que humillan a la pobreza de este país con sus ganancias, y es que entonces cuando un joven entre a trabajar, solo se le pague el 75% del salario. Yo digo, se volvió un crimen ser joven, se volvió un crimen gastar 11 años para llegar al bachillerato, se volvió un crimen otros 10 años para terminar una carrera, para que le digan, no, usted tiene que ganarse el 75% del salario. Todo esto ha sido orquestado, lanzado por el gobierno, por el ministro de Hacienda, por la ministra del Trabajo y los gremios económicos. Es un paquetazo en materia laboral. Pero además estuve viendo y para ingresar a la OCDE, en el momento en que Santos estaba haciendo ese ingreso, la OCDE hace como un informe por sectores, y hizo un informe sobre el tema laboral en Colombia, y precisamente todas esas medidas o varias de esas medidas están incluidas dentro de ese informe. O sea, la OCDE va tirando línea y aquí los banqueros, los gremios y por supuesto el gobierno nacional comienza a implementar esas reformas, que son reformas en general para abaratar la mano de obra, para recortar ingresos, para recortar salarios. Y nos echan el cuento de hace 30 años. Esto no es ninguna novedad. Esta política de flexibilización laboral se comenzó a implementar en 1990 con la Ley 50 de 1990, que recortó ciertos derechos, como la retroactividad de las cesantías, y se han venido haciendo otras reformas, una muy famosa, la ley 789 del año 2002 del gobierno de Uribe. De las primeras cosas que hizo Uribe fue una reforma laboral que también recortó los ingresos para los trabajadores, dijo que la jornada nocturna no arrancaba a las 6 de la tarde sino a las 10 de la noche, y le metió también un raponazo a los recargos por dominicales y por festivos, que sería otra forma que quieren hacer en este momento. Aurelio, ese cuento que nos han echado durante 30 años, que al flexibilizar las relaciones laborales, al desmejorar los ingresos de los trabajadores, que esa es la vía para generar empleo, ¿ese cuento sí es cierto o es un cuento chino parecido a lo del métrico elevado de Peñalosa? Bueno, Manuel, existe la creencia de que disminuyendo los salarios aumenta la tasa de ganancia, y entonces las ganancias que obtienen las empresas o el sector financiero o el mismo gobierno a través de ahorros fiscales se le trasladan a los sectores más pobres de la población. Esa es una teoría que está basada en lo que llaman la U invertida de Kuznets o el efecto goteo, y es que mientras usted más le dé al de arriba, tranquilos que ese se encarga de escurrirle a los de abajo. Eso es lo que no ha funcionado. Es más, eso ha funcionado tan mal que está en la encíclica del Papa Francisco la criticó. Una de las críticas más ciertas al efecto goteo la tiene el Papa Francisco en esas encíclicas recientes que ha sacado sobre temas sociales. Pero sí permítame a quienes nos están participando en este evento en el Facebook, además de saludarlos, explicar una cosa muy breve. De cada 100 pesos que hay de ingreso en el país, eso se divide en 4 cajones. Un cajón va para el ingreso salarial y se llama el ingreso mixto, o sea, métame ahí salarios y rebusque. El segundo cajón es para las ganancias de las empresas no financieras. El tercer cajón es para las utilidades de las empresas financieras, y el cuarto cajón va en el gobierno para impuestos indirectos. Entonces, cuando yo saco de un cajón de esos, no me quedo con eso en la mano, sino que eso cae en otro, ¿cierto? Entonces, la gente no se puede llamar a engaño. Aquí, cuando se disminuye la participación de los salarios en el ingreso de la sociedad, que viene cayendo más de 10 puntos, comentábamos ahora con Diógenes antes de empezar, más de 10 o 15 puntos, viene cayendo desde los años 90 acá, alcanzó a estar por encima de 40 puntos. O sea, hoy cada vez los trabajadores participan menos del los ingreso. Nacionales. ¿Y qué ve usted? Si usted coge, por ejemplo, el DANE, usted encuentra que en Colombia, por lo menos en los últimos 7 años, uno puede decir hoy
que en Colombia había un desempleo estructural del 10%. Es decir, aquí de cada 100 personas o de cada 10 personas que están dispuestas a trabajar, que cumplen con los requisitos de edad, de voluntad, etcétera, una se queda en la casa porque no tiene empleo. Y eso no está pasando hoy ni ayer, sino que se ha convertido en un desempleo estructural muy grave. Entonces, cuando uno ve, pero además hay algo que es importante señalar desde el punto de vista económico. Si usted revisa, Manuel y Diógenes, cómo es el crecimiento económico del país. El país desde hace 5 años, óiganlo bien los que están acá, el país desde hace 5 años viene creciendo por debajo de su potencial de la economía. O sea, que esto de rebajar salarios no solamente le disminuye el ingreso a los trabajadores en su participación en el ingreso nacional, no solamente no resuelve el problema del desempleo, sino que además la economía viene creciendo por debajo de su potencial económico. Y es obvio porque en la medida en que la demanda de bienes de consumo, de bienes básicos, disminuye por la disminución de la participación del salario, por esa razón, pues por supuesto la economía no tiene una dinámica creciente y un círculo virtuoso. Bueno, entonces, yo creo que es muy claro, ¿no? Porque como lo explica Aurelio, en los últimos años la participación de los salarios de los trabajadores en los ingresos nacionales viene disminuyendo, o sea, los trabajadores se quedan menos de esa torta. Al cajoncito de ellos les entra menos. Les entra menos al cajoncito de ellos. Y el desempleo se mantiene de manera estructural entre el 9 y el 10%. Luego, no es cierto que bajar salarios va a lograr que se mejore el empleo en Colombia. Eso no es cierto. Llevamos 30 años aplicando lo mismo y diciendo que no, que eso se genera empleo formal, y lo que han hecho es deteriorar los salarios, empobrecer a los trabajadores, y además hoy la informalidad, según ANIF, la informalidad medida de acuerdo con los trabajadores que logran cotizar todo el año a pensiones, que es como se debe medir, esa informalidad casi que está llegando al 80% de acuerdo con los análisis que ha hecho ANIF. Voy a hacer unos saludos rápidamente para las personas. Recuerden compartir la transmisión. Fabio Cortés también nos escribe, Víctor Hugo Rojas, Oscar Pedraza, Hermelinda Saavedra, Lucho Fernández, y desde Boston nos dice que aportamos al rechazo al paquetazo. Pamela Gamboa también un saludo. Liliana Castañeda también nos escribe y nos pregunta cómo afecta el paquetazo a las mujeres. Pues en el punto en que vamos, en la medida en que tiren una reforma laboral para reducir los salarios, van a seguir reduciendo los salarios de las mujeres, que son peores que de los hombres. 20% menos. Porque la brecha salarial es del 20% en Colombia. O sea, los hombres no ganan bien, pero las mujeres ganan incluso peor, porque todas estas políticas neoliberales han golpeado con mucha dureza en general al pueblo colombiano, pero con mayor dureza a las mujeres. Y esto repercute en los jóvenes. Igual también en los jóvenes, que tienen más tasa de desempleo, informalidad y menos salarios. Pero al tener menos salario, Diógenes, va a tener también menos pensión a futuro. O sea, el efecto es doble. Creo que ahorita vamos a llegar allá, ¿no? Sí, pero además hay una cosa que es muy importante. Dentro de las recomendaciones de la OCDE, y ya adelantándonos un poquito en el tema de pensiones, también está subir la edad de las mujeres al mismo edad de los hombres. Así es. Bueno, ya ahorita llegamos al tema de pensiones, también para hablar de cómo afectaría en mayor medida a las mujeres. Yo quisiera también, para concluir este primer tema de la reforma laboral, la gente se ha indignado por algo que dijo Luis Carlos Sarmiento Angulo, creo que la semana pasada, Diógenes. Dijo que los trabajadores en Colombia estaban ganando mucho y que había que reducir esos salarios, bajo la misma lógica que hemos comentado hasta este momento. Y ha señalado también, y todos estos voceros de los gremios y del gobierno, que la reducción de salarios también sirve para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Frente a este tipo de afirmaciones, ¿qué análisis se hace desde el movimiento sindical? Yo siempre les he dicho a ellos en todas las reuniones, si eso fuera cierto, las economías más desarrolladas entonces tendrían los peores índices tendrían el peor índice de productividad y de competitividad, y es todo lo contrario. Las economías más desarrolladas tienen los mejores salarios. Suecia sería el país con la peor capacidad de competir en el mundo cuando tiene un salario tácito, porque no está establecido en la ley de 2.000 euros. Que son 7 millones de pesos. El más bajo en Europa, España estaba en 700, lo subió a 900. La Merkel tuvo que hacer un acuerdo para componer su gobierno de 1.700 euros. Y Estados Unidos tiene un salario de $8 la hora para inmigrantes, es el peor. Y entonces
los países más competitivos del mundo tienen buenos salarios y eso tiene una explicación, es el poder adquisitivo, lo que juega en el poder adquisitivo de la población en el poder de una economía. Entonces, uno no entiende estos empresarios, ¿cierto? Porque finalmente cuando ellos plantean todo esto se están pegando un tiro en el pie. ¿Cómo aspiran a vender más? ¿Cómo aspiran a que la economía crezca si la población tiene menos salarios? Y lo que están planteando todavía es empeorar las condiciones salariales. Nosotros, ese es un mito, como el mito de la inflación por el incremento de salarios. Esos mismos países tendrían las peores inflaciones. Y esos países son los que tienen las menores inflaciones y esos países desarrollados y con buenos salarios son los que tienen menos índice de desempleo también. Entonces, esas teorías son unas teorías contra evidencia, contra lo que ha desarrollado en la humanidad. Yo les he dicho, yo soy profesor de escuela, no he ido un semestre a una facultad de economía, pero eso lo entiende cualquiera. De acuerdo, pero además yo creo que se requiere tener mucho cinismo por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo para decir que el problema de la competitividad de nuestras empresas sean los altos salarios, que no son altos, como aquí ya lo han explicado, pero además miren estas cifras. La tasa de interés para las empresas colombianas en 2018 fue del 11.5%, la tasa de interés. En China esa tasa de interés es del 4.3%, en Estados Unidos del 4.7%. O sea, hay un problema de competitividad de altos costos que tienen que ver con los costos financieros. Y lo que sale a decir Sarmiento Angulo, que es el que nos cobra esos intereses, es que hay que bajarle los salarios a los trabajadores. Sí, Manuel, a mí me parece pertinente hacer una observación, sobre todo ahora que estamos en vísperas de grandes movilizaciones sociales contra este paquetazo de Duque, Santos Duque Ogde, porque la verdad es que el trípode es así, Santos Duque Ogde, o sea, a Santos le demos un pedacito de este. Pero hay esto, es que aquí, ¿cuál es el problema principal de la economía nacional, a mi modo de ver? Que es que Colombia entregó el mercado interno. A partir de ahí se pierde la acumulación, se pierde el ahorro nacional, se pierde la demanda. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que el país tiene que discutir en los próximos días? ¿Recuperamos el mercado interno o seguimos bajando salarios? Esa es realmente la gran discusión en últimas, ¿sí? Ahora, cuando Diógenes hace ese recuento, empleo por horas, empleo por regiones, empleo 75% para jóvenes, es muy importante que quienes están participando acá tengan un poquito claro el concepto de tasa salarial. Las economías en el capitalismo, mezclando todos los salarios, ¿sí? que se expresa de alguna manera en esa participación de los salarios en el ingreso, constituyen o terminan componiendo una llamada tasa salarial. Entonces, toda la estrategia económica realmente consiste en cómo disminuir la tasa salarial. Cuando esas economías que ha mencionado Diógenes muy bien, desarrollan es otro tipo de estrategias. Por ejemplo, si usted tiene una economía donde la base social del país tiene un alto ingreso y tiene buena capacidad de demanda, quienes tienen ese mercado y reciben esos ingresos a través de la transacción de bienes y servicios, tienen acumulación y ahorro que les permite invertir en productividad, en tecnología y en desarrollo. Pero cuando usted tiene una economía que tiene bajos salarios y además la gente paga 19% de IVA, pues al final de cuentas la demanda es muy reducida y entonces terminan esas empresas sin tener una acumulación y un ahorro suficiente para poder reinvertir en sus procesos productivos y en sus procesos de competitividad. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de la reforma pensional. Antes permítame saludar a Davián Sánchez, que nos escribe desde Pasto, a Blanca Palacio, Nacho Galvis, Segundo Ortiz, Darío Castro, Luis Omar Melo y Víctor Mercado, Diego Herrera y Lianis Canaval, que nos escriben. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la reforma pensional. Diógenes ahora señalaba que vienen pensiones de miseria. La OCDE también tiene un documento muy detallado del tema pensional en Colombia. Uno de los puntos fundamentales de la OCDE es que no considera aceptable que el sistema público de pensiones, el que maneja Colpensiones, que se llama régimen de prima media, compita con el sistema privado de pensiones manejado por los fondos privados de pensiones, que es el régimen de ahorro individual. Y hoy el ministro de Hacienda, Carrasquilla, el mismo de los bonos del agua, salió a decir que lo que él quiere es que la gente se pensione de acuerdo con lo que ahorre. Yo creo que eso ya es el anuncio oficial, que lo que quieren o por lo que van es por el sistema público de pensiones, que es el sistema de Colpensiones y el régimen de prima media, Diógenes.
Sí, pero voy a señalar cómo es el colmo del cinismo de lo que están planteando. El 44% de los colombianos gana el mínimo o menos del mínimo. El 80% de los colombianos devenga menos de 2 salarios mínimos. Aparte de eso, el mismo Carrasquilla ha dicho que el salario mínimo es demasiado elevado y que hay que bajarlo. A eso le agregamos entonces que los banqueros dicen que los jóvenes solo deben de vengar el 75%. Y hoy dice Carrasquilla y que los colombianos entonces deben entender que se deben pensionar con lo que ahorran. ¿Qué van a ahorrar? Con todas estas formulaciones, ¿qué van a ahorrar? Pero además cuando él dice con lo que ahorren, lo que está diciendo es que lo que va a imperar en Colombia es el ahorro individual, es decir, el negocio del sector financiero, el negocio de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del grupo antioqueño. Y cuando le preguntan sobre el futuro del régimen de prima media, él dice que eso es algo que va a quedar para el que está ahorita, pero que los colombianos se olviden de eso. Con esas condiciones salariales no va a haber ningún ahorro ni ninguna pensión, por lo menos en el criterio de lo que hoy existe en la normatividad nacional de que no debe haber pensiones de menos salario mínimo. Toda esta formulación es para que puedan existir pensiones menores a salario mínimo. Segundo objetivo, acabar con el régimen de prima media, para que no acaben a Colpensiones porque lo pueden armar como otro competidor del ahorro individual. Y además es para engordarle los bolsillos al sector financiero. Es la renuncia total. Yo menciono esto porque los estudios actuales de la Organización Internacional del Trabajo demuestran lo contrario. Demostró que el ahorro individual fue un fracaso en el mundo, que los 32 países que se metieron al ahorro individual fracasaron, la mitad ya renunciaron a eso. Los colombianos están pasando precisamente, ese es el otro objetivo de la reforma pensional, los colombianos se dieron cuenta que los fondos privados no pensionan y se están pasando a una tasa de 150.000 anualmente a Colpensiones. Del 2012 a esta fecha ya casi 1 millón se han pasado de los fondos privados a Colpensiones, pero el otro asunto es que es estructural y tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Como se acabaron las fuentes de empleo en este país, pues no hay quien cotice. Es que la esencia de un fondo de pensiones, ¿cierto? No solo es que sea público, que sea de solidaridad intergeneracional, que aporte el patrón y aporten los trabajadores y el Estado, porque el ahorro, es que esa es la esencia, el ahorro de las personas, el solo ahorro no le da para la pensión, porque eso tiene un costo en términos económicos, como se tiene que proyectar hasta cuando usted se muera. Entonces, todo está ligado. Como no hay empleo, entonces es cómo elaboran una reforma pensional para el 63% de los colombianos que no tienen empleo y que no tienen entonces cómo cotizar. Pero no para resolver el problema realmente de que los colombianos tengan derecho a una pensión digna, que es lo que se merece una persona en sus últimas décadas de vida, si es así que se puede decir. Así, yo me acuerdo, yo estudié Derecho y me acuerdo en mis clases de Derecho Laboral cuando veíamos la historia de la seguridad social en el mundo, cuando se crean los sistemas de seguridad social y de pensiones se crea con un criterio de solidaridad, que es el criterio del régimen de prima media. 2 tipos de solidaridades hay en este régimen público de pensiones. La solidaridad intergeneracional, es decir, que los jóvenes financiamos las pensiones de los adultos que ya se pensionaron, y la solidaridad social, que es los que tienen más ingresos aportan más al sistema de pensiones y también ayudan a financiar las pensiones de los que no alcanzan a cotizar tanto porque sus ingresos son inferiores. En el régimen de ahorro individual, que es el que quiere consolidar el gobierno de Duque y la OCDE, o sea, quieren eliminar este sistema de solidario, lo que harían es que la pensión de cada persona se va a hacer de acuerdo con lo que pueda ahorrar cada persona, y la solidaridad es prácticamente insignificante. Por ahí hay alguna cosita, pero absolutamente insuficiente. Y como lo explicó Diógenes, esto implica, o lo que ha pasado en varios países, es que estos sistemas han fracasado. Y Aurelio, yo quería preguntar, porque es que el argumento uno siempre ve a Carrasquilla, bueno, y a todos los ministros de Hacienda un poco diciendo, no, es que esto es inviable, el sistema de pensiones públicas es absolutamente inviable, y al año le estamos trasladando más de 40 billones de pesos a Colpensiones de los recursos del Estado, y que esa es una cifra gigantesca y que eso hace que el sistema sea inviable. Sí es cierto que el Estado, el gobierno nacional, le traslade cada año a Colpensiones 40 billones de pesos para financiar este régimen público de pensiones. Bueno, eso es absolutamente falso y voy a tratar de explicarlo, ¿sí? No sin antes hacer esta consideración.
en la mayoría de los países, incluso de los de la OCDE. Sí. El sistema de pensiones ¿Es es público, claro. El promedio de gasto público en los países de la OCDE es más o menos entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto de esos países. Se gastan en pensiones. En pensión de pública. recursos públicos. El Estado saca de la billetera del Estado, de todos los impuestos de todos, y le mete 9% del PIB al año a pagar pensiones. ¿Y en Colombia? En Colombia estamos por debajo del 4, No. 3 y pico por ciento del PIB. O sea, el doble allá. Y el triple. Y les parece muy grave. Correcto. Entonces, lo primero que quiero enseñar es esto, pero recordémosle a la gente algo. Cuando Bismarck, a finales del siglo XIX, se inventó el sistema de seguridad social, Bismarck dijo que había que tener esos dos elementos que ustedes han dado, solidaridad intergeneracional y solidaridad social, ¿correcto? En el año de 1940, después de 1940, los ingleses empezaron a decir, oiga, con la solidaridad y la otra solidaridad no alcanza, hay que meter al Estado a cotizar. Entonces vino, yo no recuerdo cuál fue el ministro de Economía inglés de entonces, pero fue en el año 44, 45, después, ya en la posguerra, dijo hay que meter al Estado a cotizar. O sea que eso de que el Estado cotice es lo normal en el mundo, no es lo anormal. Y a los colombianos les quieren venir a meter esto. Y Colombia no es de los que más, no está en el ranking de los que No, más es aportan, la tercera parte del promedio Correcto. mundial. Pero bueno, pero sigamos con esto, el famoso cuento de los 40 billones. Ajá. Entonces, lo primero es que cuando usted ve en el presupuesto nacional, seguridad social, 40 billones, salen y dicen para Colpensiones. No es cierto. Las pensiones de los empleados del Estado, más cerca de 200.000 maestros, personal, 50.000 personas que han estado en el ejército, trabajadores de los ministerios, de los institutos descentralizados que están pensionados porque trabajando durante todo el tiempo lograron conseguir su pensión, le consumen al gobierno colombiano hoy 29 billones de pesos al año. Son sus pensionados por los que tienen que responder. Hay unos solos pensionados del Estado colombiano por los que el Estado colombiano no responde, que son los de la flota mercante gran colombiana, que responden los campesinos cafeteros de Colombia al año con más de 40.000 millones de pesos al año. O sea, eso no lo asumió el Estado, se los dejó a los caficultores de menos de 5 hectáreas a que de la plata de su café paguen esas pensiones. De resto, todos los pensionados están ahí. Entonces, realmente lo que le está pasando al Estado a Colpensiones es de 13 billones de pesos. De los tales 40 solo son 3. Incluso puede ser 12, pero ojo, Diógenes dijo un aspecto que es muy clave. Se han pasado casi más de 1,5 millones de personas en los últimos 5 años a Colpensiones. En la medida en que esas personas comienzan a reversar de allá para acá, el bono pensional entra a ser parte del acopio del colchón que tiene Colpensiones para pagar pensiones, o sea que en la medida en que se va pasando la gente y le quiten la plata al grupo Aval o al grupo Protección, en la medida en que eso pase, pues cada vez Colpensiones va a necesitar menos subsidio del Estado para responder por las pensiones de los demás. Pero agreguemos una cosa más. El 85% de las pensiones de Colpensiones son de menos de 2 salarios mínimos. O sea que aquí nos están armando un pleito para que personas que tienen pensiones de 1.500.000 pesos, el gobierno les complete el 1.500.000. Pero ojo, hay que hacer una segunda cuenta. Diógenes, esa queda como mesmo para que el movimiento sindical la trabaje. ¿Cuánto a esos asalariados le dan de subsidio y cuánto les quita el Estado por la salud? Yo soy pensionado y no hay maltrato más grande que tenga un colombiano que ser pensionado, y se los voy a contar. A usted, cuando yo trabajaba, me descontaban el 4% para la salud. En la pensión me descuentan el 12%. O sea que me maltratan. Pero el día que me dieron la tarjeta para retirar la pensión, me dijeron, y ojo señor, si retira más de 1.440.000 pesos en su tarjeta, le descontamos el 4 por 1.000. ¿Sí? Entonces, esto realmente usted cuando se pensiona, lo que empiezan es a darle látigo por todos los lados. La pensión de los pensionados de Colpensiones no sube con el alza del salario mínimo, sube con el IPC. O sea que usted al final siempre tendrá una pensión, digamos, la misma en términos reales. O sea, que lo que el país también tiene que conocer es esta otra cara de la moneda que muchos desconocen. ¿Sí? Yo decía el otro día, los pensionados tenemos que salir a la movilización del 17 de octubre y tenemos que salir al paro del 21 de noviembre, porque este tema del descuento del 12% de la salud, que son 2 billones y pico de pesos que le quitan a los pensionados, o sea, dan 13 billones de subsidio, pero quitan 12 billones de salud. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que una persona que ha trabajado toda la vida no tenga, la sociedad no le pague la salud y tenga que pagarla más cara que el resto de los trabajadores? Entonces, quiero comentarle que esa es la situación y que esas cifras que el gobierno da son cifras absolutamente falsas
en términos de no explicar realmente ese traslado del presupuesto nacional allí. Pero permítame aclarar una cosa, cuando se ha discutido las pensiones, estamos hablando ahora de la plata que el gobierno le dedica a las pensiones. Si usted mira la curva, y esa curva no tiene en cuenta los que usted señaló que están pasando, ¿sí? La curva de la plata del Estado como porcentaje del PIB tomó el punto más alto fue el 2018. A partir de ahí comienza a descender. ¿Correcto? No hay bomba pensional. No, eso fue lo que, si usted mira la última entrevista que Mauricio Cárdenas, siendo ministro de Santos, da al periódico El Tiempo, dice: no hay bomba pensional. No hay bomba pensional no en el sentido de que ya todos estamos pensionados, no hay bomba pensional en el sentido de que la erogación en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto de recursos del Estado a la seguridad social empieza a disminuir. O sea, todo es para favorecer finalmente el negocio financiero de fortalecer los fondos privados de pensiones. Que tienen 260 billones de pesos en los bolsillos, y la flecha esa tampoco tiene techo en la forma que crece, porque es que ellos no tienen sino 380.000 pensionados. En Colpensiones hay 1.600.000 pensionados. Ajá. Si los 260 billones y los cotizantes de los fondos privados estuvieran en Colpensiones, el Estado ni siquiera tenía que sacar los 13 o 12 billones de pesos que tiene que dar anualmente. Pero además, con una cosa que usted acaba de decir, 360.000 pensionados y cuya tasa de reemplazo no llega al 30% en promedio. O sea, de su salario último se queda, su pensioncita sale del 30%. Mientras en Colpensiones del 50 al 75%, y los que estuvimos en régimen de transición tuvimos tasa de reemplazo del 90%. Mire, eso es cierto. Yo hice el consultorio jurídico en la sala laboral y llegaban muchas personas que se habían pasado los fondos privados estando en Colpensiones. Entonces llegaban a preguntar: oiga, esto me salió muy mal, mi pensión es mínima, no me alcancé a pensionar, ¿cómo hago para pasarme para Colpensiones? Y bueno, ahí se trataba de hacer unas tutelas y unas restricciones, pero en general en Colpensiones es más fácil pensionarse porque uno tiene que cumplir solo dos requisitos: edad y semanas cotizadas. Cumple esos dos requisitos y se pensiona con un monto superior al 50% de su salario que venía ganando. En los fondos privados de pensiones usted tiene que ahorrar lo suficiente para que el fondo privado haga los cálculos y defina que con ese ahorro usted alcanza a pensionarse, y eso es bien difícil de lograr, sobre todo porque además viene la trampa de cómo los fondos privados calculan si el ahorro es suficiente o no es suficiente. Manuel, pero digamos una cosa que me parece súper clave. ¿Qué hacen los fondos de pensiones con la plata? Una buena parte de la plata que está en los fondos de pensiones, yo no tengo el dato exacto, Diógenes, si usted lo tiene, ayúdeme, pero yo creo que son más de 100 billones de pesos de los trabajadores. Ajá. Se invierten en títulos del Tesoro. O sea que el gobierno… 80, sí, yo de pronto un poquitico más, yo creo que puede estar arrimando a 100, entre 90 y 100. Entonces, ¿qué pasa? Los señores Aval y Protección tienen 260 billones. De esos 260 billones, de 90 a 100 están invertidos en títulos del Tesoro, en la impagable deuda pública. O sea que los trabajadores con su ahorro pensional financian la quiebra del Estado colombiano, fruto del modelo económico que hemos tenido. Es que yo he dicho una cosa, yo le digo a mis estudiantes en clases, en los posgrados, les digo: el día que el pueblo colombiano conozca la perversidad de este modelo económico, un país que se metió en un modelo de capital y mercancías extranjeras, que entregó el ahorro, el mercado interno, y que a raíz de eso pasó su deuda pública de 88 billones a 580 billones entre el año 2000 y el año 2019, la multiplicó por 7, y que para financiar esa deuda cogen los ahorros de los trabajadores en el fondo para financiar ese modelo. El día que el país pueda entender buenamente este problema y lo podamos explicar, este país, Ecuador nos va a quedar chiquito. Sí. O sea, al día que el país entienda, por ejemplo, Diógenes, y permítame, que el problema aquí no es el petróleo o los aguacates, sino que este es un problema estructural del modelo económico, ese día que Colombia entienda eso, este país puede cambiar. Sí, es que la cosa es muy perversa, porque vean ustedes, nos inundan de mercancías extranjeras, la apertura económica, los tratados de libre comercio, y arrasan con la producción nacional. El calzado en el Restrepo, eso ya está desapareciendo, eso genera un desempleo enorme, una informalidad enorme, pero a la par reducen los salarios, van haciendo reformas para reducir los salarios, y después nos dicen: no, el sistema pensional público es inviable, y entonces cogen los pocos ahorros que tienen los trabajadores, esos pocos ingresos, y se los dan a los fondos privados para que sigan especulando con esa plata. La cosa es muy perversa, y financiando el Tesoro y financiando todo este sistema que es bien perverso. Ese es el modelo neoliberal y las recetas que nos han aplicado. Bueno, voy a aprovechar para hacer unos saludos, y recuerden compartir.
compartir esta transmisión para que más personas la puedan ver. Leonardo Rivera, Angélica Sarmiento desde Fontibón, un saludo también para ella. José Fernando Álvarez, Orlando de Jesús Londoño, Iliana Márquez, Sergio Andrés Delgado, Elías Fonseca, Elías también un saludo, directivo nacional de la CUT, Ángela María Correa y Elber Silva. Bueno, entonces vamos ya a ir cerrando. Yo vi hace poco, Aurelio, que usted tuvo un debate en redes sociales con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que usted salió a cuestionar la propuesta de McMaster que acogió la ministra de Trabajo de la contratación por horas. Y vi un artículo muy interesante que usted publicó en El Tiempo, respuesta a Bruce McMaster, se lo recomiendo, búsquenlo, está publicado en El Tiempo, y ahí usted señala, bueno, que esto no ha funcionado en otros países en la medida en que lo que han hecho es cambiar trabajadores de tiempo completo y meterlo por horas. Pero cerró con una propuesta, porque McMaster un poco lo retó y le dijo, bueno, entonces usted ¿cómo generaría empleo, Aurelio? ¿Cuál es esa propuesta, una propuesta democrática para generar empleo? Sí, lo primero es que McMaster me retó a una respuesta, yo leí la respuesta públicamente en el periódico El Tiempo y no volví a decir ni pío de la respuesta. Entonces, que desde aquí le digamos a Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, y usted que se lo encuentra de vez en cuando, dígale, oiga, me encontré con Aurelio Suárez y dice que hubo, que usted que nada que le opina de lo que él propuso. Sí. A nosotros nunca nos responden en la comisión de concertación. Dígale, bueno, pero ya que a mí no me responden, a ver si le responde a Aurelio, porque si no el hombre le azara la plaza allá en Blue, dígale así. Bueno, pero entonces la cosa es la siguiente. Primero, y Diógenes ya también más o menos lo planteó. En Alemania implantaron en el año 2003 el salario por horas, pero le hicieron un agregado que es el que quieren que aquí se le agregue, que la seguridad social se pague por horas. Si usted contrata hoy un trabajador por horas, digamos por 4 horas, la seguridad social que le tiene que pagar es la que corresponda al salario mínimo. Correcto. Pues, claro. Esto es muy importante. Y esa es la diferencia con los norteamericanos y con los europeos en el régimen horas. Claro. La hora es un referente de pago, pero no en la contratación general. Claro. Yo trabajé, por ejemplo, arrancando en la universidad en una oficina de abogados, trabajaba 3-4 horas al día y me cotizaban como si me ganara un mínimo. Claro, porque esa es la ley. Entonces, lo que realmente quieren es volver al sistema alemán, que yo lo pongo de ejemplo en la respuesta McMaster, de salario por horas con seguridad social por horas. ¿Sí? O sea, es que esto es el colmo, ¿no? La pensión bien bajita y además la cotizándole por horas. Pensiones entonces por horas. Correcto, pensiones por horas, salud por horas, riesgos por horas, etcétera, caja de compensación familiar por horas. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando Alemania se implantó eso, ¿qué fue lo que pasó? Lo que Diógenes acaba de decir. Cogieron a los trabajadores de tiempo completo y los volvieron por horas. Eso es que se la obvia, abaratando más la mano de obra. Alemania, ojo pues. Entonces yo lo que le digo a McMaster, entonces yo le hago una propuesta, le digo, hombre, yo creo que a ustedes toda esta cosa les ha fracasado. Yo propongo es que por el contrario, hagamos una reforma fiscal, una reforma tributaria, que la gente no se asuste, con fines realmente progresistas, porque es la primera vez que con una reforma progresiva se puede realmente resolver el problema. Entonces yo digo, creemos unos impuestos, por ejemplo, a los giros que las grandes multinacionales mandan al exterior, eliminemos beneficios tributarios a las grandes corporaciones, cojamos, ustedes saben cuántos miles de millones de dólares tienen las élites colombianas en el exterior. 55.000 millones de dólares tienen exterior y lo único que tienen que hacer es reportar que los tienen. ¿Sí? No tienen que pagar sobre eso no pagan. Además, porque en países donde los tengan, como hay acuerdos de doble tributación, entonces no pagan. ¿Sí? Hay 16.500 colombianos que ya renunciaron a la nacionalidad fiscal y declaran en otros países. ¿Sí? Es que en parte el auge de Panama Papers es cuando se comienza a dar este auge de sacar miles de millones de dólares. Entonces yo digo, grabemos eso. En todos los países del mundo graban esto y lo graban duro. Cojamos al 1% más rico del país, ¿sí? Que tiene el 95% de sus rentas proveniendo de la especulación financiera y la mayoría de ellas en el exterior, y grabémoslos. Y con eso creemos un fondo de salarios que coja a esos 2.600.000 colombianos estructuralmente desocupados y démosles empleo público, ojalá en las regiones, que el alcalde de Guatavita o el alcalde de Caparrapí o el alcalde de Carepa pueda coger una cuadrilla de 50 trabajadores para hacer obra pública, para cuidar los parques, o mujeres que estén con bajo nivel de capacitación para cuidar niños o cuidar ancianos o hacer labores de tipo social. Y usted lo que hace es regarle a la economía, coger esa plata,
crear esos empleos y irrigar esa plata por toda la economía para que demanden bienes y servicios. No, como decidieron entregar el mercado interno y como la solución es capital extranjero y exportaciones a la barata, pues entonces lo que hay que hacer es rebajar salarios y no darle un viraje a la economía. Hay ideas distintas. Esto no es porque también nos echan el cuento que lo único que se puede hacer es esto, o sea, la receta neoliberal que nos imponen desde afuera y que aplican este tipo de gobiernos tan arrodillados. Pero hay ideas distintas, hay ideas como también la de respaldar la producción nacional mediante todo tipo de distintos tipos de medidas que son las que se aplican en los países que son más exitosos que son las que está aplicando Trump en los Estados Unidos, entre otras cosas. Aranceles, subsidios, reducir la tasa de interés, la tasa de energía eléctrica para las industrias que es supremamente alta, en fin. Podemos tener un modelo que el gobierno distinto. deje de estar hablando de que sí va a generar empleo, pero sigue importando 14 millones de toneladas de alimentos. Así es. Ahí hay 2 o 3 millones de Y empleos. el 35% de las materias primas industriales. Igualmente. Hay ideas distintas, planes de empleo público para las personas en condición de extrema vulnerabilidad que no van a ser contratadas por el sector privado. Esto complementado con políticas económicas que logren fortalecer nuestro aparato productivo, con eso podemos comenzar a cambiarle el rumbo a este país. Pero Duque lo único que se dedica es obedientemente a coger las órdenes de la OCDE de los Estados Unidos e implementarlas en Colombia, que fue lo mismo que hizo Santos, lo mismo que hizo Uribe, lo mismo que hizo Pastrana, lo mismo que hizo Samper, lo mismo que hizo Gaviria, y este es el resultado que nos han dejado estas políticas. Bueno, Diógenes, un mensaje para todas las personas que nos están viendo, para el próximo 21 de noviembre que tenemos una tarea bien importante, y vamos a ver si nos vamos a dejar seguir dando palo a estos gobiernos o nos vamos a parar con dignidad y les vamos a decir no más, no queremos más de esas reformas que lo que hacen es quitarnos derechos para favorecer a unos pocos. Que el centro de la discusión en todos los sitios de trabajo de este país y en todos nuestros sindicatos sea cómo es que vamos a parar el 21 de noviembre. Nosotros a partir del 27 tenemos un diseño de trabajo con organizaciones sociales, estudiantes, para diseñar lo que vamos a hacer el 21 de noviembre, que le aclaramos a todo el mundo. No estamos aspirando a hacer una marcha en cada ciudad del país, no, es a que haya paro nacional contra el paquetazo de Santos, Duque, Fondo Monetario Internacional, OCDE. Bueno, muy bien, hay que ponernos en esta tarea, o sea, llevan 30 años haciendo lo que se les da la gana, es el momento de frenarlos, de parar para defender nuestros derechos. Aurelio. Sí, Manuel, a mí me parece que debe haber dos cosas importantes en esta jornada de movilización. Por un lado, creo que hoy hay un abrebocas, digamos hoy, de poder, de un entremés para decirle a la gente que esta lucha contra el paquetazo que ha mencionado Diógenes sirva para educar a los trabajadores alrededor de todos los problemas estructurales de la economía, como hemos venido haciendo. ¿Quiénes son los responsables de estos y problemas? cuáles son las causas de todos estos problemas, Correcto. por supuesto. Y la segunda, también proponer. Yo creo que hay que en el tema pensional, hay que también cambiar en otra dirección. No es el régimen de ahorro individual el que va a sacar adelante las pensiones, es el régimen público de prima media que hay que levantarlo como una bandera, no solamente el rechazo al paquetazo, sino levantar las banderas que se contrarrestan y que el país pueda ver las dos propuestas y pueda confrontar qué es lo que le conviene a los colombianos. Bueno, entonces vamos a preparar esta jornada de paro, vamos para el 21 de noviembre. En todos los barrios, en todas las fábricas, en todos los sindicatos hay que comenzar a agitar estos temas. De nuestra parte, todo este equipo y muchas otras personas estamos dispuestos a ir donde ustedes nos digan, a explicar, a dar conferencias, a decirle a la gente por qué tenemos que luchar de manera pacífica, de manera democrática, de manera civilizada, pero salir a las calles a luchar el 21 de noviembre en defensa de nuestros derechos. Si ustedes desean que los acompañemos en una universidad, en cualquier sitio, por favor escríbanos y con mucho gusto vamos y discutimos todos estos asuntos de los que hemos venido hablando en este momento. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden la tarea fundamental de preparar este paro del 21 de noviembre. Quiero agradecerle a Aurelio y a Diógenes por haber aceptado esta invitación. Fueron unas explicaciones muy ilustrativas. Seguramente vamos a hacer otros eventos al respecto y los quiero dejar con un video que hicimos, un video que hice en la campaña explicando también un plan de empleo público como el que explica Aurelio
portafolio para Bogotá. En Bogotá hay más de 2 millones de personas en el desempleo y en el rebusque, y es un problema grave que se podría comenzar a solucionar con este tipo de ideas distintas a las de Duque, a las de Peñalosa, a las de Santos, a las de la OCDE. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo Facebook Live. Buenas noches para todos. Amigos y amigas, estamos aquí recogiendo opiniones acerca de la campaña Bogotá sí tiene arreglo. Veamos qué piensa la gente. Hay unas poblaciones a las que se les dificulta mucho conseguir empleo. Las personas de la tercera edad, los jóvenes y las personas con discapacidad. ¿Cuál crees que puede ser una solución para ellos? Bueno, eso sí ya depende como de cada empresa. Yo creo que inicialmente pues hay que generar más industria de pronto. No sé, generando más empleo, pues que vengan más industrias para que haya más empleo. Yo, por ejemplo, podría hablar de manera personal. Yo soy joven y pues me es difícil conseguir un empleo. Por lo que dicen mucho, ¿no? Que necesita uno tener cierta experiencia laboral y demás. Yo creo que de pronto lo que se podría mirar sería como una política pública. Pues la mejor solución es elegir bien a los representantes. Para los jóvenes deberían existir mayores oportunidades. Sería bueno un proyecto donde capaciten. Más oportunidades, digamos, para los de la tercera edad. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas plan de empleo público? Plan de empleo público. Plan de empleo público. Yo creo que de pronto una solución para el desempleo. No tengo ni idea. Pues supongo que debe ser una iniciativa de la alcaldía o algo por el estilo. Pienso que están estructurando algo muy bueno y que van a darle trabajo formal a todo el sector, ¿no? Supongo que es una política estatal, desde la alcaldía, desde el consejo. Tenía un estudio. Algo que es muy importante, en el distrito se debe implementar un programa de empleo público para que el Estado directamente genere empleo a las personas que están en extrema situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, los adultos mayores o los jóvenes que no alcanzaron a culminar sus estudios. El Estado necesita una serie de servicios, por ejemplo, cuidar y mejorar los parques de la ciudad. Para eso puede contratar a personas que están en condiciones de vulnerabilidad que no van a ser vinculadas al sector privado. Esa es una política para generar empleo que ha funcionado en otras ciudades del mundo.